Pues muy buenos días a todas y todos, ¿no? Vamos a continuar con el curso, con la sesión de hoy, pero antes de presentar a nuestro ponente, pues quería dar la bienvenida. Está aquí con nosotros, ¿no? Acompañándonos con un participante más, como me ha indicado que quería estar, pues el alto representante, ¿no? Gracias, Josep, por estar aquí. Y mañana, como sabéis, vamos a tener la oportunidad, el privilegio de escucharle en un diálogo político de alto nivel junto con la ex canciller de Chile, Antonia Urrejola, ¿no? Y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que ya están aquí, ya están en Santander y a los que probablemente podamos saludar a lo largo del día. Quisiera recordar también en ese sentido que hoy hay una actividad convocada por la Universidad Internacional Méndez Pelayo de carácter general, a la que, por supuesto, está abierta al gran público, pero a la que especialmente pues estamos invitados los participantes de los cursos de esta semana. Se trata de un diálogo que va a tener lugar en el Paraninfo, ¿no? En el que estarán, por una parte, Ignacio Torreblanca, politólogo, articulista, y el propio Josep Borrell, alto representante para política exterior y para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea. Gracias, Josep, de nuevo, bienvenido. Y para comenzar con la sesión de hoy, pues quisiera presentar en primer lugar a nuestro invitado, a quien, por supuesto, doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este curso. Luis Fernando Medina, ¿no? Es economista y es actualmente el representante permanente de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su sede en París. Economista, filósofo, ¿no? Estudió economía en la Universidad de los Andes, filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Stanford. Tiene una larga trayectoria como docente e investigador con distintas publicaciones sobre temáticas de desarrollo económico, de desarrollo social. Ha trabajado como profesor en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Virginia y más recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias de nuevo, Luis Fernando, y cuando quieras pues tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio, un gran placer estar acá. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, tuve un percance pasar mis PowerPoint del programa que suelo usar a entonces no me quedó, en fin, no quedaron tan bien, pero bueno, no importa, creo que se pueden leer y está bien. Por otro lado, pues es un poco inusual para mí, porque este es mi primer cargo público, entonces la primera vez que estoy en una situación que tengo que hablar supuestamente como funcionario público, además como diplomático, entonces, pero lo que voy a decir acá, pues, bueno, no les voy a contar nada así confidencial, ¿no? Porque no tengo acceso a ninguna de esas... Estamos en sede académica. Estamos en sede académica, entonces no pero obviamente lo que voy a hablar hoy, pues, tiene un poco un componente tanto de mi labor académica como de mi labor dentro del gobierno al cual represento. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todas y cada una de las decisiones del gobierno, pero pues obviamente lo que van a ver acá representa un poco como la filosofía general del gobierno, ¿no? Bueno, antes, además como no tenía muy claro, o sea, creo que la composición de la audiencia es bastante heterogénea, entonces voy a decir algunas cosas que para algunos de pronto son obvias, ¿no? De pronto para otros no, ¿no? Entonces por eso, para tratar de nivelar la cancha, pues a veces voy a decir algunas cosas que para algunos ya son muy conocidas, ¿no? A ver, a mí siempre que hablo de desarrollo me gusta comenzar con esta gráfica. Porque lo que hoy en día conocemos como crecimiento, como la teoría del desarrollo, la teoría del crecimiento, pues ocurre en un contexto, ¿no? Esta gráfica es los datos del PIB mundial desde hace 1.000.000 de años. Vamos a saber cómo se calculó el PIB desde hace 1.000.000 de años, es cualquier cosa, ¿no? Hasta el año 1600.
Y si ustedes ven allí, pues más o menos como en el neolítico se produce cierto despegue con la agricultura y luego hay un estancamiento mundial más o menos al comienzo de la era cristiana, luego vuelve a subir al final de la Edad Media y luego una caída posiblemente la peste negra, luego se dispara el crecimiento con la era de los descubrimientos, el desarrollo del capitalismo en Europa, etc. ¿no? Ese es el crecimiento, así se veía el crecimiento hasta el año 1600. ¿Qué pasa si extendemos la película hasta nuestros días? Toda la historia que les he mostrado antes se reduce a una línea plana. No se ve, todas las figuras que vimos antes desaparecen, son nada comparado con el despegue de la economía mundial desde finales de 1700, desde la Revolución Industrial, más o menos. ¿no? Ese es el mundo en el que estamos. O sea, realmente cuando hablamos de desarrollo económico estamos hablando de un fenómeno que era inédito en la historia y solamente se conoce en estos últimos años. Ahora, ¿es el gran despegue o, como dicen algunos, la gran divergencia? Entonces, una pregunta que les suelo hacer a mis estudiantes, ¿qué es mejor, ser rico en un país pobre o ser pobre en un país rico? Definiendo como rico y pobre el primer decil, ¿no? y el último decil. ¿no? Y la gente suele pensar que, no voy a hacer aquí la prueba porque nos tomará más tiempo, normalmente todos los estudiantes dicen es mejor ser rico en un país pobre, ¿no? porque están pensando básicamente en gente como nosotros, que somos, bueno, yo soy colombiano, entonces una persona como yo que pertenezco al 10% más rico del país, en Colombia pues tenemos acceso a cantidades de cosas que son maravillosas y que, en fin. Pero si uno mira los datos con calma, se da cuenta que no hay ni comparación, perdón que la tabla esté en inglés, gana 3 veces más una persona pobre en un país rico que una persona rica en un país pobre. ¿Por qué? ¿A qué se debe este engaño que solemos tener? Que realmente cuando estamos hablando entre universitarios de América Latina, del tercer mundo, creemos que estamos en el 10% más rico, realmente estamos en el 1% más rico, ¿no? Entonces, cuando expande las definiciones al 10%, ya no estás hablando de profesionales de la Universidad de los Andes de Bogotá o de alguna universidad privada en Perú o en Chile, ¿no? Estás hablando ya también de gente sin título profesional que vive en condiciones ya no tan cómodas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de pobres en Europa, por ejemplo, estamos hablando ya de personas con una FP, una cosa de ese estilo, o menos que FP, y las tasas son de 3 a 1. ¿no? Un pobre en un país rico como España, más o menos, gana unos 10.000 euros al año. Un rico en un país pobre como África, estamos hablando de $3.000 al año. Entonces, el desarrollo económico es el despegue al que estamos viendo acá, es ante todo una gran divergencia. ¿no? En algún momento de la historia, una esquina del mundo, la esquina noratlántica, se despegó del resto. ¿no? Y aquí vemos otro gráfico que me gusta ver, que es me gusta mostrar, que es, claro, el eje horizontal engaña, porque los intervalos temporales se van acortando, entonces, pues para que cupiera y no se verá tan mal, ¿no? Pero realmente, si ustedes se fijan, hacia 1820 se produce, en efecto, el despegue de las economías noratlánticas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, ¿no? Y van creciendo como participación del PIB mundial a expensas, naturalmente, del resto. ¿no? Entonces, por eso, cuando la gente habla del ascenso de la China, ¿no? los historiadores, economistas chinos dicen, ¿cuál ascenso? Simplemente estamos volviendo
a lo que siempre había sido normal. China siempre había sido la economía más grande del mundo y ahora va a volver a ser la economía más grande del mundo. Pues, 2 malos siglos los tiene cualquiera, ¿no? O sea, pues, sí, bueno, tuvimos un problema de 200 años, pero ya se corrigió, ¿no? Entonces, más o menos ese es el mundo en el que estamos ahora, el mundo de la gran divergencia con un rebalance del crecimiento, un rebalance regional, ¿no? Pero es de esto lo que es el telón de fondo de las discusiones del desarrollo, ¿no? Ahora, volviendo al caso de América Latina, ¿no? Porque América Latina, como ven acá, pues prácticamente no aparece, ¿no? Ocupa un lugar residual ni aparece, ni siquiera, creo que aparece como en la, no está, es un lugar totalmente residual en la economía mundial, ¿no? Las economías latinoamericanas, de hecho aquí en España seguramente están incluidas hasta 1820, tal vez están incluidas en la economía española. Sí, yo creo que aparecen tal vez de la economía española, ¿no? Entonces, pero América Latina pues siempre fue una región periférica, ¿no? Que cuando comienza a lo que hoy en día llamamos procesos de desarrollo, ¿no? Pues su primera inserción a la economía global, porque se nos olvida, sobre todo los estudiantes jóvenes, cuando uno habla de globalización, piensan que es algo de los 80, 90, que la primera vez que alguien cruzó un océano fue en 1984, que antes de 84 nadie se movía. No es cierto. La globalización había habido en el siglo XIX muchísima, ¿no? Y América Latina se inserta a esa globalización siguiendo los patrones de la ventaja comparativa que llamamos en economía. Básicamente, cómo entras a la economía mundial depende de la lotería de los recursos naturales. Entonces, si tienes un clima propicio para el café como Colombia, pues entonces va a ser una economía cafetera, ¿no? Ahora, no es tan lotería, no es tan lotería, un poquito engañoso. El café pues no es autóctono, el café llega a Colombia y en fin se desarrolla en algunas condiciones específicas, pero más en algunos casos sí es lotería. Bolivia pues tiene estaño, ¿no? Y es básicamente eso lo que exporta. Chile tiene cobre, es eso lo que exporta, ¿no? El caso exitoso naturalmente es Argentina, ¿no? A la cual la lotería de los recursos naturales le asigna el trigo y la carne, ¿no? Bendecida por un patrón contraestacional, de manera que es la despensa de cuando las cosechas en Europa están congeladas por el invierno, Argentina está produciendo trigo y carne, ¿no? Entonces le permite ser el estabilizador del consumo masivo europeo, ¿no? Y esto la catapulta a ser una de las 8 economías más ricas del mundo a comienzos del siglo XX, ¿no? Pero esta vez el único caso de éxito clamoroso de ese patrón de inserción a la economía mundial, ¿no? Entonces, obviamente, esto podría extenderme por mucho tiempo, pero esto queda totalmente cuestionado tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que genera una crisis mayúscula del modelo de economía política que había regido hasta ese momento. Y entonces en América Latina comienza un proceso de búsqueda de otras alternativas que se suelen englobar bajo el título un poco engañoso de crecimiento hacia adentro, ¿no? La idea de que en América Latina, de que había que confiar más, primero desarrollar el mercado interno y que ese mercado interno fuera la plataforma de acumulación y lanzamiento de una industria nacional, etcétera, etcétera, ¿no? No es tan cierto en todos los países. Por ejemplo, Colombia es un país que nunca fue excesivamente proteccionista, ¿no? Ni siquiera en los momentos, cuando la gente habla del proteccionismo latinoamericano, piensan pues en Argentina, en Uruguay, ese tipo de cosas. Colombia, por ejemplo, fue un país mucho más librecambista, ¿no? Nunca tuvo esa apuesta tan explícita por desarrollar una industria basada en el mercado interno, ¿no?
De todas maneras, por muchas razones, este proceso se va agotando hacia finales de los 80 y entramos en lo que ahora conocemos como el consenso de Washington, ¿no? Y aquí me voy a detener un poco más, porque esto ya nos da un poco más los temas a los cuales nos vamos a enfrentar ahora, porque estamos viviendo, como decía José Antonio hace un par de días, en la erosión posiblemente ya oficializada del consenso de Washington. Ya el mismo presidente de los Estados Unidos dice, el consenso de Washington ya no existe, ni es consenso, o si es consenso ya no está en Washington. Ya, yo a veces digo que no es consenso en Bogotá, yo que ya es el consenso del Nogal, porque ya en Washington, ya en el barrio Nogal sí la gente cree en el consenso de Washington, pero en Washington ya no. Pero entonces es de ahí de donde venimos, estamos saliendo del consenso de Washington, ¿no? ¿En qué consiste el consenso de Washington? Es un consenso, y yo creo que aquí no hay ningún secreto, pertenece a un gobierno de izquierda, lo cual quiere decir que mis simpatías políticas están bastante a la izquierda, pero creo que aquí la izquierda se ha equivocado cuando piensa en el consenso de Washington y lo pinta con unos tonos catastrofistas, ¿no? Que nos hace sentir bien a quienes somos de izquierda, pero realmente así no es como la gente lo percibe, ¿no? Creo que la percepción de muchos en América Latina es mucho más matizada. Obviamente, pues hay un rechazo al consenso de Washington, lo cual que su éxito no es tan clamoroso, pero tampoco es la visión de que ha sido un desastre en América Latina. Yo creo que ¿Y por qué? Porque era un consenso, realmente era un consenso en el cual se acuerda, bueno, vamos a permitir la operación de las fuerzas del mercado, ¿no? Pero en ese contexto vamos a tratar de construir un estado del bienestar, un estado del bienestar de mercado, orientado al mercado, ¿no? Entonces se reconoce la necesidad de cierta redistribución, se reconoce la necesidad de cierta provisión de servicios sociales, especialmente en salud, en seguridad social, en pensiones, etcétera, pero siempre confiando en mecanismos de mercado, ¿no? Y esta mezcla, pues, primero, como todo consenso, pues ocurre en un contexto donde hay algunos que no entran a ese consenso. Y el balance de poder entre las fuerzas de ese consenso, pues es bastante asimétrico. Es un momento de derrota, retroceso, repliegue de muchos de los movimientos contestatarios del ciclo anterior, ¿no? Caía en cuenta esta mañana, estamos yendo en el 70 aniversario del 26 de julio del 53, que marca un poco el inicio de un ciclo de insurgencia y disidencia política en América Latina. El Consenso de Washington ocurre sobre las ruinas de ese ciclo. Entonces, eso ya de entrada marca un poco cómo es que va a ser ese consenso. Los consensos nunca son simplemente todo el mundo se encuentra como igual, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del desarrollo, es un consenso que le apuesta mucho a la movilidad del capital. O sea, América Latina dice, bueno, vamos a tratar de abrir las economías a que la ventaja comparativa nos dicte nuevamente un patrón de especialización, y eso al mismo tiempo va a hacer que llegue más inversión extranjera, y entonces que ese sea el nuevo motor de la economía. Los resultados, como ya dije, hay algunas cosas que tienen cierta legitimidad en América Latina, ¿no? Hay otras que, sin embargo, donde se le ven las costuras. Por ejemplo, en el caso colombiano, creo que esta historia es muy parecida en otros países. La tasa de crecimiento promedio desde 1960 a 1990 es de 4.5%. La tasa de crecimiento promedio de 1990 hasta el 2019, para quitar la pandemia, es de 3.2%, ¿no? El crecimiento económico fue menor en la época del consenso de Washington que antes, ¿no? Y 1 y pico% no suena mucho, pero con la magia del interés compuesto quiere decir que si Colombia hubiera mantenido la tasa de crecimiento anterior, su economía hoy sería un 47% más grande de lo que es, ¿no? Porque 1% en 30 años siempre es que se alcanza a notar, ¿no?
Otro dato que me llama mucho la atención es el dato de la pobreza y la desigualdad. Ojo, sí hubo, por supuesto, durante la era del consenso de Washington mejoras en la lucha contra la pobreza y es miope negarlo. Pero pongámoslas en perspectiva, ¿no? Los datos que dar son de Colombia, pero son muy similares si miramos México, si miramos Perú, las economías grandes, de pronto Chile no tanto, pero si una de las economías grandes de América Latina, más o menos el cuadro es el mismo. Definamos pobreza como población por debajo de $5 al día, ¿no? $5 al día. Pobreza, no pobreza extrema, pobreza. $5 al día, fin del Banco Mundial. Año 2000 en Colombia es un 60% de la población, 62% de la población. Año 2020, 2019, antes de la pandemia, ¿no? 31% de la población. O sea, una reducción a la mitad en 20 años. Hombre, es notable, ¿no? Pero ahora, fíjense en esta anomalía, y eso es algo que nos condiciona siempre en nuestras conversaciones con nuestros amigos de la Unión Europea, ¿no? El PIB per cápita de Colombia el 2020 es comparable al PIB per cápita de Francia, Alemania en el año 55, al PIB per cápita de Italia y Finlandia del año 65, o al PIB per cápita de España y Portugal del año 75. ¿Cuál era la tasa de pobreza de Francia y Alemania en el 55, de Italia y Finlandia en el 65, o España y Portugal en el 75? 5, 3, 4%. O sea, Europa, con el PIB per cápita de América Latina de hoy, ya había erradicado la pobreza. Esto yo lo digo en América Latina, les digo, señores, cuando hablemos con Europa, acordémonos de que en Europa nos van a decir eso. Es que ustedes dicen que son países, nos llegan acá con su desfile de miserias y la pobreza y todo, pero señores, es que nosotros ya lo hicimos, ¿no? Ustedes lo podrían hacer, ¿por qué no lo han hecho ustedes? ¿No? Sí. 4 o 5%. Según los datos, por lo menos, ¿no? Con ese umbral de $5. Sí, con ese umbral de $5. Sí. O sea, el crecimiento económico europeo fue siempre un crecimiento mucho más igualitario que el crecimiento económico latinoamericano. Yo sé que esto pronto no lo debería decir aquí porque luego lo van a usar contra mí, los amigos de la Unión Europea, pero es un hecho, ¿no? Y entonces, claro, yo percibo que en Europa, cuando la gente empieza a impacientarse con América Latina, dicen, pues es que señores, ustedes nos presentan acá cuadros desgarradores de pobreza, ¿no? ¿Y ustedes qué están haciendo para eso? ¿No? Ahora, yo creo que el problema es mucho más complejo, no es... O sea, me parece que ahí mis amigos europeos tienen una visión un poco voluntarista de cómo se logran estos avances sociales, ¿no? Yo creo que, ya que estamos hablando entre amigos, mis amigos de la Unión Europea muchas veces ven América Latina refractada a través del prisma de l'étrangleuse de Europa, ¿no? Como pues que nosotros en Europa, después de la Segunda Guerra, estábamos destruidos y tuvimos una era de crecimiento y distribución y todas las cosas, ¿no? ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿No? Creo que... Ah, ya. Los 30 es el nombre que se le dieron los franceses al periodo de la posguerra, al 45-75, que es tal vez la era de más rápido crecimiento en Europa, ¿no? Crecimiento, paz, estabilidad política. Bueno, obviamente Europa Occidental, y cuando uno mira con detalles, se encuentran que las cosas no eran tan fáciles, pero no hay ninguna duda de que el crecimiento después del 45 fue mucho más rápido de lo que había antes y de lo que todo el mundo se imaginaba. Nadie esperaba que Europa después de la Segunda Guerra Mundial iba a crecer tan rápido, ¿no? Y la estabilidad europea, la prosperidad europea que hoy en día conocemos se construye sobre esa base, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave del éxito del étrangleuse?
Creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero una es la difusión de tecnología de gran escala. O sea, es un continente que ya había adquirido cierta base industrial, se beneficia de más transferencias tecnológicas de Estados Unidos, incluso Estados Unidos muy generoso con su reparto de tecnología hacia Europa en ese momento por motivos geopolíticos y de consolidación de su esfera de influencia, ¿no? Pero además es tecnología, las grandes revoluciones tecnológicas de la primera parte del siglo o del siglo XX eran revoluciones tecnológicas que lo que privilegiaban era la concentración de masas de capital, o sea, empresas grandes, ¿no? Donde hubiera grandes masas de capital con grandes masas de trabajadores, ¿no? En esas condiciones se puede crear un diálogo social, porque el conflicto distributivo está allí, metido en la fábrica, ¿no? Un continente con una tradición de movilización obrera, entonces el diálogo social fluye de una manera mucho más, no digamos armoniosa, pero están sentadas las bases para ese diálogo social y que ese diálogo social sea vinculante. Cuando se pacta un salario mínimo en Europa, en ese contexto, ese salario mínimo pues rige pues, para todos, ¿no? Esa no es la situación de América Latina, ni lo era en ese momento, ni lo es ahora. Las grandes revoluciones tecnológicas de ahora lo que han hecho es precisamente reducir el tamaño de las firmas. En economía, Ronald Coase habla de que el tamaño de las firmas está determinado por los costos de transacción. La revolución digital lo que ha hecho es reducir los costos de transacción, de manera que lo que vamos a ver es cada vez firmas más pequeñas, ¿no? Y América Latina siempre ha funcionado así. Entonces es muy difícil tener un diálogo social tripartito con una Confederación General del Trabajo y una Asociación Patronal Nacional y el gobierno en América Latina, esas cosas muy difícil de hacer, ¿no? Y cualquier arreglo que tengas te va a quedar por fuera mucha gente, ¿no? El otro espejo en el cual nos solemos mirar en América Latina es el sudeste asiático. Todo el mundo dice, no, pero ¿por qué el sudeste asiático sí lo puede hacer y nosotros no? ¿No? Las tasas de crecimiento descomunales y tal. A ver, el sudeste asiático pues crece básicamente, los grandes milagros económicos del sudeste asiático son basados en tasas de ahorro macroeconómico descomunales, ¿no? Tasas de ahorro del 30% o más, e inclusive, si me apuran, normativamente cuestionables, ¿no? No sé si es ético decirle a América Latina que ahorre el 30% de su PIB, ¿no? Entonces, esas tasas de ahorro macroeconómico, ¿qué es lo que hacen? Pues no es que permiten unos excedentes de exportación bastante bien. Les puse aquí la identidad macroeconómica para que la conozcan, que decimos que por el lado de la oferta, el ahorro y las importaciones es igual a la inversión, al lado de la demanda, que es la inversión y las exportaciones. Entonces, si tú tienes unas tasas de ahorro muy altas, aumenta el ahorro, pues eso se va a reflejar por el lado de la demanda en la generación de excedentes exportables, ¿no? Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Corea, las tasas de ahorro altísimas, ¿no? Apuntaladas por un debilitamiento deliberado del estado del bienestar. No había plan de pensiones, no había cobertura de salud, de sanidad, ¿no? Y todo esto es cuando la gente habla de que el consumo comprimido, inclusive para las clases altas. Entonces, cuando la gente habla de que es que la frugalidad, los valores asiáticos, no son los valores asiáticos, es una junta militar que te impone políticas deliberadas de reducción del consumo, ¿no? Y eso se traduce en excedentes de exportación. Entonces, un modelo de crecimiento, la economía política de ese modelo está basado en un Estado autónomo que subordina a estos conglomerados exportadores, ¿no? Que son los que generan los excedentes, o sea, los que usan para transferir tecnologías desde el exterior, etc., ¿no? Entonces, es un arreglo de economía política que es muy único de una región devastada por la guerra, sin experiencia democrática antes, en fin, con niveles altísimos de represión. En fin, no veo cómo en América Latina eso se vaya a replicar. Podemos aprender algunas cosas, la política industrial sí tiene tal vez algunas lecciones, etc., pero ese milagro no va a ocurrir. Y insisto, no sé si deba ocurrir, no sé si sea ético decirle a la población de América Latina que ahorre el 30% del PIB. No estoy seguro, ¿no? Entonces, con esto llego
¿cómo se rompen estos ciclos? Yo creo que en América Latina siempre hemos tenido el dilema de cómo construir un contrato social que genere crecimiento e inclusión, ¿no? Y esta mañana caí en cuenta una cosa. Nosotros últimamente hemos hablado muchísimo de economía popular, precisamente por el tema de la informalidad del que hablaba antes, ¿no? Hay un reconocimiento amplio en la región de que el tejido económico latinoamericano tiene muchísima informalidad. Hay desacuerdos sobre cómo se reduce la informalidad. Y digamos, la receta del consenso de Washington había sido, no, pues mire, básicamente reduzcamos las barreras tributarias y normativas a la informalidad, básicamente flexibilicemos el mercado laboral, ¿no? Y el capital privado va a terminar de absorber esa mano de obra en la informalidad. Y cuando se absorba allí, entonces ya va a empezar el ciclo de crecimiento y se va a producir el despegue económico, ¿no? Por otro lado, quienes hemos sido herejes de ese consenso, hemos dicho, el discurso de economía popular dice, no, hagámoslo al revés. Generemos unas condiciones, un pacto social, digamos, de extensión de derechos, de reconocimiento de toda esa economía popular, para que en sus propios términos sea capaz de conectarse a las cadenas productivas, darle reconocimiento del Estado que le permita acceso a crédito, a una mejor asociatividad, ese tipo de cosas. Y allí, in situ, se va a producir el despegue gradual, etc., ¿no? Y esta mañana me quedé pensando, oiga, ese es el mismo debate de la política agraria de los años 70, por lo menos en Colombia. En Colombia, la reforma agraria de finales de los 60, ¿no? En aquella época el gobierno quería una reforma agraria, frente a, no me voy a extender, pero pasamos de un gobierno pro reforma agraria, ayer era Restrepo, a un gobierno anti reforma agraria de Pastrana Borrero, y en esa coyuntura se produce la visión reformista del gobierno de Lleras, es repartamos la tierra entre el campesinado desposeído, ¿no? Démosle condiciones para que produzca en sus propios términos y eso va a generar el despegue, etcétera, etcétera. La visión de Pastrana, inspirada por el gran economista Lawson Curry, es muy parecida a la visión del consenso de Washington, el tema de la informalidad. No, señor, termine de sacar la gente del campo, llévesela para la ciudad, ¿no? Y allá entonces usted va a ser capaz de generar dinámicas de crecimiento, ¿no? Me llama la atención ese paralelismo entre el debate agrario de los 70 y el debate de la informalidad ahora, porque es el mismo dilema, ¿no? O sea, ¿cómo generas inclusión? O sea, ¿es primero inclusión y luego la inclusión lleva al crecimiento? ¿O primero dedícate a vigorizar el crecimiento y luego eso te va a resolver los problemas de inclusión, ¿no? Y estamos en un movimiento más o menos pendular en ese sentido en América Latina, ¿no? Y creo que ahora, pues en este cambio de ciclo temporal, que aprendamos un poco de esas lecciones, ¿no? Además, en ambos casos, tanto en el caso de la reforma agraria como en el caso de la economía popular, pues está el reto de cómo construir Estado, ¿no? Otra vez en condiciones democráticas, porque el Estado del sudeste asiático no lo vamos a poder construir en condiciones democráticas de América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva Estado, cómo se lleva institucionalidad? Una institucionalidad que ha estado volcada, que ha estado funcionando siempre de acuerdo con las lógicas de ese pequeño núcleo empresarial, ¿cómo se le enseña a ese Estado a reconocer la economía popular? O en los años 70, ¿cómo se le enseñaba a ese Estado a entender el campesinado beneficiario de las reformas, ¿no? Por ejemplo, Gerard Restrepo trató de crear una asociación nacional de usuarios campesinos y luego esto se va diluyendo, se va fracturando, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil crearle al Estado, o sea, hacer que la economía popular y los sectores agrarios todos sean legibles para los estados latinoamericanos. Eso es algo que por razones históricas es muy difícil de lograr, ¿no? Ahora, ya se me va a acabar el tiempo. ¿Cuánto tiempo se me va a acabar? Bueno, en ese contexto, entonces, quiero pasar al tema de los nuevos desafíos, la triple transición de la que hablábamos, ¿no? Obviamente los tres temas que más desvelan a todos son la transición ambiental, la transición digital y la transición social, que, ojo,
En el mundo noratlántico, en el mundo de las economías desarrolladas, cuando se habla de transición social, muchos de ellos hablan de transición demográfica. En América Latina hablamos del tema de las brechas sociales, pero en Europa, en Estados Unidos, en Asia, hablan de este problema demográfico, el problema del envejecimiento de la población, ¿no? Esos tres desafíos cuestionan totalmente la noción de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y por eso, como decía vos, Antonio, el otro día, pronto es que ahora ya todos estamos en situación de desarrollo. Ya no hay países desarrollados que le puedan dar lecciones a los países en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso nos obliga a hacernos preguntas complejas, ¿no? El cambio climático. ¿Es rentable la acción climática? Nos la pasamos hablando de reducción del riesgo para el capital privado, de incentivos a la inversión en acción climática, etcétera. Sí, pero ¿es rentable a precios de mercado? Sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿es rentable? Porque si sí es rentable, pues bueno, entonces existe la esperanza de que, bueno, con unos subsidios aquí y allá, el capital va a fluir hacia esos sectores y vamos a hacer la transición. Y si no es rentable o solamente es rentable a 50 años y las empresas no están, no tienen tasas de descuento de 50 años, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos allí? O sea, ¿cómo, por ejemplo, nos la vamos a, entonces posiblemente vamos a estar 30 años depreciando activos intensivos en carbono, ¿no? Acumulando deuda, los déficits se van a volver crónicos, todas las cosas que sermoneamos América Latina, de que ustedes es que se la pasan botaratas y no sé qué, de pronto eso se va a volver la situación típica de muchas economías, ¿no? Eso nos lleva a una pregunta muy importante: ¿cómo funciona el sistema financiero internacional? Sistema financiero, porque mucha gente dice, no, pues volvamos a la fórmula de Bretton Woods, ¿no? Sí, la fórmula de Bretton Woods tiene cosas útiles, ¿no? Pero la Bretton Woods se hizo para financiar la reconstrucción europea, que era rentable, ¿no? Pero esto de ahora tal vez no es rentable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Además, ya en Bretton Woods había un país que era el garante de todo el sistema, porque decía, bueno, ustedes tengan los déficits que quieran, yo se los puedo absorber, ¿no? Generen los excedentes de exportación que quieran, yo los puedo absorber, que era Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todos los países van a estar en déficit al mismo tiempo? ¿Cómo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a crear una forma de erosionar esos déficits, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que todos los países puedan más o menos tener unas políticas expansivas en su momento que les ayuden a suavizar la transición? Por eso, por ejemplo, recobran vigencia las leyes de derechos especiales de giro, que era una versión de una sombra de un residuo de la idea keynesiana del Bancor, ¿no? Keynes soñaba con una moneda universal que permitiera hacer políticas contracíclicas, eso nunca ocurrió. Bueno, lo que queda de eso son los derechos que dijeron, bueno, posiblemente son una herramienta que nos permita hacer algo de keynesianismo en esta época de déficit crónico, por ejemplo, ¿no? La digitalización y la transición demográfica, el envejecimiento, nos llevan a preguntarnos, ¿qué es empleo? ¿Qué es un trabajo esencial, ¿no? Cantidades de labores que contribuyen al bienestar social que no tienen valor de mercado. Por ejemplo, el problema de los cuidados. Los países europeos están envejeciendo. Bueno, vamos a tener ahora cantidad de personas que no son productivas a precios de mercado, ¿no? Pero que pueden contribuir al bienestar social. Tanto porque vamos a tener viejos que siguen teniendo destrezas y siguen teniendo buenas condiciones de salud, etcétera, ¿no? Como vamos a tener una cantidad de personas dedicadas al cuidado de esos viejos, ¿no? Pero tal vez a precios de mercado eso no, el mercado tal vez no vaya a generar los incentivos para eso, ¿no? Vamos, la digitalización va a desplazar cantidades de personas que tienen destrezas, que saben idiomas, que tienen, pero que a precios de mercado no van a encontrar trabajo, ¿no? Entonces la noción de que el mercado era capaz de absorber todos estos fenómenos no está muy clara, ¿no? Por otro lado, yo pienso, y esta es una pregunta que yo me hago y que no tengo muy clara,
hablamos siempre de los retos económicos, pero también un reto político de la digitalización, que es bueno, ojo, de pronto es que hasta ahora siempre hemos pensado en el problema del papel del mercado, como bueno, la visión hayekiana de que el mercado es este gran procesador de información, es el gran agregador de información dispersa, que la disemina y no sé qué. Y en cambio el Estado lo vemos siempre como una cosa muy torpe, que es que tiene primero que centralizar la información y luego la disemina en forma de instrucciones y todo. Bueno, de pronto la digitalización está permitiendo que haya otros mecanismos de gobernanza que son tan buenos para la diseminación de información como el mercado, ¿no? Y que no funcionan a través del sistema de precios, ¿no? Muchas actividades del Estado, muchos servicios del Estado, de pronto hoy en día tenemos formas de medirlos, de evaluarlos, de monitorearlos en tiempo real. Si ya lo hace TripAdvisor, ¿no? Yo creo que el Estado también puede hacer cosas similares en tiempo real, de medir la calidad de sus servicios, de medir el impacto en la contribución al bienestar social, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso plantea nuevas formas de gobernanza democrática, ¿no? De pronto ya podemos empezar a pensar en estados más descentralizados, estados más abiertos, con más puntos de entrada de la opinión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto era como así a grandes rasgos, como veo yo de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Y naturalmente, pues todo esto va a requerir un replanteamiento del modelo económico y de los pactos sociales y fiscales que estaban a la base de todo esto. En el caso de América Latina, pues como ustedes ya saben, financiar todo esto ha sido dificilísimo. No sé, nosotros en campaña estábamos hablando de que vamos a hacer una reforma tributaria que iba a aumentar el recaudo 5 puntos del PIB, ¿no? Y nos decían, eso es imposible. Y yo decía, no, yo sé que es imposible, ¿no? Pero queremos tomar el liderazgo, decir a nuestros socios de coalición, vamos por el 5%, y si no se logra el 5%, es problema de ustedes, no sé qué. Bueno, ¿qué pasó? Ganamos. Y nosotros de coalición dijeron, bueno, vamos a ver, y cuando pasó por la máquina de salchichas del Congreso salió un 1% del PIB, que está bien. Creo que es una reforma bastante exitosa, estamos bastante orgullosos y satisfechos de lo que se ha hecho en la reforma tributaria, pero una gran decepción. Y en general, pactos fiscales en América tienen algo muy complicado, ¿no? Pactos fiscales que ayuden a generar los fundamentos para todo este cambio de paradigma es una cosa dificilísima. José Antonio me pidió que hablara muy brevemente de la iniciativa de Colombia en materia tributaria. Es un poco, tiene que ver con esto. El reto de la digitalización, por ejemplo, ha generado este cambio en la visión de la tributación global. La OCDE ha estado muy involucrada en lo que se llama el trabajo de BEPS, de Base Erosion and Profit Sharing. Trata una convención internacional que busca ponerle fin a las prácticas de elusión tributaria, ¿no? Dado los cambios de la economía digital, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, primero es difícil decidir cuántas empresas están cubiertas por esos acuerdos, vamos en que apenas como 100, ¿no? Entonces ya hay una primera negociación donde se fue limitando un poco el impacto, ¿no? Y por eso, pues, Colombia ha estado diciendo en América Latina, oiga, ¿por qué no generamos una plataforma de diálogo, de intercambio de análisis, todo que nos permita empujar un poco más este proceso, ¿no? Llevar nuestra visión de una manera un poco más unificada, ¿no? A las negociaciones que se vienen precisamente para cómo financiar estos retos globales, ¿no? Cuando no está clara la carta de navegación. Voy a dejar ahí porque me interesan más las preguntas de ustedes que seguir escuchándome a mí mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis Fernando, por esta extraordinaria conferencia, ¿no? Y creo hablar en nombre de la mayoría, de todos, en calificarla así, porque realmente, bueno, yo destacaría, si me permites un pequeño comentario, 4 puntos. Lo primero, agradecerte que nos hayas situado esta cuestión en la longue durée, que llamaba Fernando Brodel, ¿no? En los ciclos históricos largos, ¿no? Porque a veces en lo inmediato perdemos la perspectiva. Y eso es bueno porque creo que nos has llamado la atención sobre un hecho
que es que estamos en una encrucijada histórica, ¿no? Y esto es una expresión a veces un poco desgastada, pero la palabra histórica aquí hay que utilizarla en el término, digamos, con todo el peso, ¿no?, de la historia. Es decir, en un momento de cambio de ciclo histórico, como lo pudo ser justamente el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial o momentos similares, en los que efectivamente hay que repensar muchas cuestiones. Y creo que has situado, has puesto sobre la mesa las grandes preguntas. A mí en la primera parte de la intervención me recordó un juguete heurístico que propuso en su momento Fernando van Silber, economista de CEPAL. Y cuando, a finales de los años 80, cuando América Latina miraba para sí lo que le había ocurrido con la década perdida para el desarrollo, estamos ahora al término de una segunda década perdida, como dijo el secretario ejecutivo de CEPAL. Al término de esa década perdida, América Latina miraba a Asia y al éxito económico y se preguntaba, ¿qué nos ha pasado? Entonces, Fernando van Silber, este economista también de CEPAL, un economista estructuralista, propuso un cuadro de doble entrada en el que combinaba dinamismo económico, economías que crecían mucho y que crecían poco, y equidad, era el otro eje, economías con una mejor redistribución y otras menos igualitarias. Entonces decía, bueno, mira, si miramos el mundo, pues hay economías que crecen poco y son inequitativas, economías que crecen mucho, ¿no?, y son inequitativas. Brasil, por ejemplo, era el modelo de crecimiento excluyente, mucho crecimiento pero mucha desigualdad. Casi me permitiría decir que Colombia respondería también a ese modelo. Había economías que crecían poco y además eran muy desiguales. Pero cuando se buscaban economías con mucho crecimiento y que además mejorasen en términos de equidad, ahí estaba, por ejemplo, España, estaba Corea, ¿no?, en esa etapa final, porque efectivamente hubo mucha represión del consumo, pero en términos de equidad avanzó. Pero cuando se clasificaban los países de América Latina, había un casillero vacío. Y bueno, esto quedó para la literatura, el casillero vacío, ¿no?, de este juguete. Y efectivamente no había en toda esa experiencia de posguerra economías en América Latina, sociedades que hubieran crecido mucho y al mismo tiempo hubieran tenido una fuerte equidad, ¿no? Entonces, esa reflexión yo creo que también fue importante porque nos encontraremos un problema similar. Hay otro punto también que me ha evocado tu conferencia. Hace unos días, Martin Sandbu, un columnista al que suelo seguir y que recomiendo vivamente, de Financial Times, se refería a la situación macro, ¿no?, en la que se encontraba la Unión Europea. Dice, miren, la Unión Europea tiene un trilema imposible de resolver. Por un lado, sabe que tiene ante sí unas necesidades de inversión gigantescas. Tiene que hacer una inversión en la descarbonización enorme. Tiene que hacer una inversión en la digitalización también de enorme magnitud y además tiene retos sociales. Y a esto hay que añadirle que hay que invertir más en defensa, hay que invertir más o gastar en defensa, se puede decir de una manera u otra, y además hay que hacer frente a necesidades muy inmediatas derivadas de la guerra de Ucrania y todo esto, ¿no? Primer objetivo. Segundo objetivo, hay que asegurar la sostenibilidad de la deuda. Y tercero, eso hay que hacerlo o bien a escala nacional, pero a escala nacional de países que pueden, como Alemania, y otros que no tienen el margen fiscal, ¿no?, como Grecia o incluso España, ¿no?, o hacerlo a escala europea, como hicimos con Next Generation, ¿no? Pues no se pueden tener las tres cosas a la vez. No se puede actuar nacionalmente, contener la deuda y hacer frente a esas necesidades de inversión. Entonces, hay un estudio reciente que plantea que con la actual propuesta de pacto fiscal de la Comisión no se cumplen los objetivos de descarbonización, salvo en 2 países, porque solo hay 2 países de la Unión que tienen la capacidad de invertir que esto plantea. Dicho en otros términos, lo que este trilema ilustra es que la macro del ordoliberalismo que ha estado vigente no funciona. Ya no es vigente y no sabemos muy bien qué hacer. El primer día yo mencionaba que no tenemos libreto ni guión. Si esto es así en Europa, que tiene el euro, que tiene margen para endeudarse, imagínense lo que ocurre en una región como América Latina. Con el marco actual no vamos a ninguna parte. Esto es un momento, en ese sentido, en términos de problemática, un momento Bretton Woods. Lo que pasa es que no tenemos los libretos, ¿no?, ni el marco institucional de gobernanza global que nos permita avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que tu reflexión es muy relevante porque nos sitúa en esos términos frente a la encrucijada. Y la Unión Europea y América Latina quizás tenemos por delante una discusión a escala global sobre qué modelo macrofinanciero tenemos que impulsar para poder hacer frente a estos desafíos. Y el cuarto punto, ¿no?, que
tiene que ver con lo anterior. Un componente esencial de todo esto son efectivamente los pactos fiscales, ¿no? Y ese es un desafío europeo, pero sobre todo lo es en América Latina. La experiencia con esas limitaciones colombiana es la experiencia a la que en este momento nos agarramos, porque muestra que es posible que esas reformas avancen. Pero hay otros países donde esto no ha sido posible de momento. Chile, por ejemplo, ¿no?, plantea una reforma fiscal que no sale adelante. Y las esperanzas del actual gobierno para tener un cierto margen redistributivo, ¿no?, están relacionadas con la captación de royalties de la exportación del litio, de la exportación de materias primas, que es una reedición. A ver, no es exactamente lo mismo del pasado, porque hay un modelo de desarrollo, de creación de cadenas productivas a base del litio, pero en términos de capacidad fiscal del Estado es un poco una vuelta al modelo extractivista, ¿no? Entonces, no es malo que se obtengan más recursos de la exportación de recursos naturales, pero si no se hace la reforma fiscal que acabe con unos sistemas muy regresivos, pues realmente vamos a poder avanzar poco por ese lado, el de la movilización de recursos internos. Este curso está orientado a un desafío común, el de la triple transición, ¿no?, que hemos insistido en que es un desafío europeo y latinoamericano, en que tenemos que ver en qué podemos cooperar, sin desmedro las responsabilidades de cada cual y de la contribución global que hagamos ese objetivo. Y ya, para concluir, creo que tu conferencia nos ha situado muy bien en esa gran perspectiva en lo que tenemos por delante, más allá de de la declaración de la cumbre, ¿no?, y de lo inmediato. Así que gracias por traernos esta perspectiva y hacerlo con esta brillantez, Luis Fernando. Vamos a abrir el turno, pero yo en primer lugar quería invitar, si quiere hacer uso de la palabra, al alto representante, que le tenemos acá, por si quería hacer algún comentario a la ponencia de nuestro invitado. Pues muchas gracias. Ha sido muy interesante y un poco sorprendente, porque uno pensaba que íbamos a hablar más de la actualidad y, desde luego, cuando dice el profesor Sanahújo que nos has hecho la pintura del long term, ¿no?, como dices en francés, la longue durée, es exactamente tipo Brodel, ¿no?, desde los romanos hasta ahora, y luego viendo más, focalizando los últimos tiempos. Es muy interesante, pero has planteado más preguntas que respuestas, si me permites, ¿no? Y una precisión, cuando dices que la reforma fiscal colombiana os va a dar un punto de PIB al año, cada año un punto más. Subió el nivel, hubo un salto de nivel de ¿Y os quedáis? Sí, esperemos que se estabilice, ¿no? O sea, vuestra reforma fiscal va a aumentar de golpe, Sí, en un año, un punto. sí. Y ese aumento se va a quedar allí. Esperamos que se quede ahí. Mi amigo... Pero no esperáis que sea un punto cada año. No, digamos, la presión fiscal va a aumentar un punto, ¿no?, persistentemente, ¿no?, si no se erosiona por otras razones. Si se logra... ¿Y cuánto es la presión fiscal colombiana ahora? Está muy baja, está en 19%. ¿Pero os dais cuenta de lo que es eso? No, es muy bajita comparado con cualquier país Vamos a europeo. ver, ¿y eso le llamáis reforma fiscal? No tienes que convencerme a mí. O sea, no, pero a efectos del diálogo entre Europa y América Latina, el argumento de que ustedes qué están haciendo para resolver sus problemas, no vengan a contarme todas sus penas y a pedir más apoyo y cooperación, porque ustedes tienen muchos ricos que no contribuyen nada. Déjame que te ponga un ejemplo. Nosotros heredamos de Franco un Estado que gastaba básicamente en policía, ejército, sistema judicial, burocracia mínima, con un 20-22% de presión fiscal. Sí. No, exacto. Pero es que en 10 años subimos 12 puntos del PIB. Exacto. 12 puntos del PIB. Sí. En 10 años, ¿no? Acuerdo, Y cuando se dice, no, es que Europa ya había inventado los impuestos. Sí. Y ya los había aplicado. Y yo creo que el gravísimo problema que tiene América Latina, gravísimo, es la incapacidad política de hacer que la riqueza nacional se redistribuya. Ese problema lo tiene también Estados Unidos. Sí. Cuando Estados Unidos dice que les ha ido mal en la globalización, perdone, lo que le ha ido a usted mal es que ha sido incapaz de redistribuir los beneficios de la globalización, que se los ha quedado una parte pequeña de la población. Y los perdedores no han sido compensados, pero a ustedes macroeconómicamente les ha ido de cine la globalización.
Pero en América Latina, cada vez que la globalización le da un impulso, porque hay una gran demanda de sus bienes, se genera un aumento de la riqueza que no se distribuye. Sí. Y ese es un problema endémico que yo no sé qué clase de solución política tiene, si es una revolución, otra más, o es la construcción de estructuras políticas donde se pueda... Es que en Europa tenemos una presión fiscal del 45%. Sí. Entre el 40 y el 45%. Y en España la tenemos, debe estar por el 36, ¿no? 39. Claro, no pueden ustedes esperar diferencias tan brutales. Entonces, cuando usted me dice que la reforma fiscal colombiana es one step de un punto y ahí nos quedamos, me produce una enorme desilusión, sabiendo como sé que se parte ya de un nivel ínfimo. Y en América Central las presiones fiscales son del 12%. Sí, de acuerdo. Si no son capaces de resolver eso, todo lo demás se va a quedar en agua de borrajas. Claro, a mí lo que me inquieta es, yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso pues, yo estaba orgulloso en campaña de decir que íbamos por el 5%, ¿no? Como para comenzar a cambiar la situación, ¿no? Y luego pues nos quedamos, bueno, digamos, mi amigo, el director de la DIAN, dice que si se logra combatir la evasión y la elusión, entonces se puede aumentar otros 2 puntos. Bueno, puede ser. Pero creo que el problema... Muy probablemente el problema tampoco sea un problema de norma tributaria, Sí, sí. sino de aplicación Sí, de la aplicación. norma, ¿no? Pero yo creo que hay un problema más profundo, eso es lo que trataba de indicar acá, es que realmente América Latina no va a construir una socialdemocracia a la europea, ¿no? Porque, no solo por las razones políticas que señala, sino porque otra vez, no tenemos o sea, para mí la socialdemocracia europea se construyó sobre la base de un momento económico muy particular, que era aquel de un tejido industrial, ¿no? Muy concentrado en algunas regiones, o sea, que permitía una negociación muy clara entre bloques, ¿no? La economía latinoamericana no funciona así. Entonces por eso estamos en ese dilema de, por ejemplo, todo economista del Consenso de Washington te va a decir, el problema es la informalidad, ¿no? Si logramos reducir la flexibilidad del mercado laboral, el capital privado va a absorber esa masa laboral y va a empezar a tributar. Bueno, pero ¿y dónde va a ir ese capital? No, pues importado. Pero ese capital importado, ¿a dónde va a ir? Pues a los recursos naturales, ¿no? Pero si allá no se genera empleo, bueno, entonces, para mí ese fue el problema del Consenso de Washington, que la idea de que vamos a importar capital para resolver el problema, pues el capital, si lo das a la ventaja comparativa, pues te va a algunos sectores que no generan empleo y entonces la famosa absorción de la mano de obra informal no va a ocurrir, que es lo que terminó por pasar en América Latina. Entonces, ¿cómo se hace? Volvemos a la solución reformista, no, yo creo en ella, ¿no? Que es, tratemos de extender la cobertura del Estado, o sea, que el Estado genere derechos sociales y oportunidades productivas para ese sector informal y entonces que eso sirva de plataforma para iniciar procesos de crecimiento, bueno, puede ser, es algo que no hemos intentado consistentemente en los últimos 30 años. Entonces, por eso yo digo, bueno, pues si la vía del Consenso de Washington no funcionó, pues intentemos esta otra. Y así a medida que vayamos incorporando más mano de obra. Otro dato, en Colombia más o menos un 50% de la mano de obra está en el sector informal, ¿no? Quiere decir que si lo lograras pasar toda esa mano de obra, la lograras formalizar, ¿no? La presión fiscal aumentaría unos 10 puntos, ¿no? Sí, pero no sería redistributivo. No, pero es que la lograran meter, si mágicamente vamos a crear un sistema donde ellas tienen empleo formal, ¿no? Y le cobras los impuestos indirectos, no sé qué, nomás, bueno, la presión fiscal aumentará un 10% y bueno, ya está casi todo arreglado. Pero la pregunta es, ¿cómo incorporas a esa masa laboral, ¿no? ¿Cómo? No se ha podido, las fuerzas de mercado no han traído suficiente capital a donde se necesita para incorporarla. Entonces, por eso digamos, no, pues el discurso de la economía popular es, pues usemos la compra pública, usemos la inversión pública, creemos asociatividad a través de, en fin, este tipo de cosas, para irlas conectando con cadenas de valor, etcétera, 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 ¿no? Para ver si así poco a poco vamos extendiendo la cobertura y luego entonces... Y
Voto totalmente de acuerdo. Hombre, pues un pacto fiscal entre clases, me parece claro, como en América Latina el panorama de clases no es el mismo que en Europa, entonces no puedes tener ese diálogo entre clases que ocurre en Europa, ¿no? Entonces, pues yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, pero veo... Y la otra consideración, si me permitís, sin querer Sí, sí. monopolizar, es la famosa ecuación de la importación, la exportación, el ahorro, la inversión, etcétera, ¿no? Sí, sí, es cierto, los asiáticos se han apretado el cinturón, Sí, sí, no han consumido, es decir, han ahorrado sí, y han exportado. Pero para exportar no solamente no basta con no consumir, sí, tienes que tener algo que exportar. sí, Y ese algo tiene que ser algo con más valor añadido que un producto natural. O sea, el milagro asiático, que es realmente un milagro, porque yo vengo de Singapur y de Yakarta ahora, y bueno, todo esto lo han hecho en 50 años. En 50 años. sí, O sea, es que en el año 60 eran colonias, eran colonias con un estado de dependencia de la metrópoli pues parecido o peor de lo que tenían los estados latinoamericanos con respecto al Imperio Español. sí. O sea, en 40 años han pasado de ser colonias miserables a un exponente fantástico de lo que es la juxtaposición de capital, tecnología, exportación. Ese fenómeno, no estoy hablando solo del fenómeno chino, estoy hablando del sudeste asiático. Ese fenómeno es algo más que decir, vamos a ahorrar mucho para poder exportar más. Sí, pero varias cosas. Primero, alguna vez le escuchaba a Robert Bates, si el lema es hagamos lo que hizo el sudeste asiático, que eso funciona, la conclusión es que todo funciona, porque en el sudeste asiático hicieron muchísimas, cada país es algo muy distinto y les funcionó. Pero entonces cuando uno empieza a ver ejemplo por ejemplo, Hong Kong y Singapur, sí, exitosos, pero son ciudades-estado, ¿no? No tienen el problema de un hinterland agrario descomunal, entonces, el problema de reforma agraria no se les planteaba a ellos, ¿no? Países que sí tenían economías rurales grandes, Corea del Sur, ¿no? Taiwán, ¿no? Claro, que habían hecho una reforma agraria, Corea del Sur hizo una reforma agraria, bueno, Japón hizo una reforma agraria en Corea del Sur brutal, ¿no? En fin, el problema agrario ya le ha quedado resuelto por vías militaristas, ¿no? Y aparte, pues claro, cómo generaban la competitividad exportadora, pues ven a punta de represión salarial. Entonces, con salarios muy bajos, comienzas compitiendo con mano de obra barata, ¿no? Generas la capacidad de competir. Además, Estados Unidos le garantizaba acceso a sus mercados a Corea del Sur, acceso ilimitado para contener a Corea del Norte. Entonces, pues bueno, esa combinación te sirve en ese contexto y es admirable, pero otra vez, ¿se puede replicar ese éxito en América Latina? No lo veo muy fácil. Sí. Sí. Mira el micrófono, algo está ocurriendo. Sí, nunca funciona. De pescadores y campesinos Sí. que producen a salarios muy bajos a estar en la punta del desarrollo tecnológico. Sí. Ahora, ojo, porque ¿Cómo cuando pasas de decir, no, yo es que produzco camisetas de algodón baratas a salarios miserables con gente miserable y 50 años después estás en la punta del desarrollo tecnológico? Tienes las empresas que más inteligencia usan y producen. Pero yo ahí tengo una pregunta. El otro día hablaba con un amigo que es profesor en una business school y llegamos a una conclusión un poco explosiva. Yo le decía, oye, ¿qué te parece esta teoría parsimoniosa del desarrollo? Hay una cantidad de debates sobre las instituciones. ¿Qué tal si uno dice, mira, todo estaba en Vernon, ¿no? En Raymond Vernon, quien fue el que sacó este concepto del ciclo de producto, ¿no? Un autor que el ciclo de producto. Dijo, hay productos que tienen una innovación tecnológica que luego se va trivializando y se va volviendo mucha innovación y luego ese producto la tecnología se va trivializando, se va sabiendo cada vez más y hasta que el producto ya queda totalmente. Entonces, si eso es así, bueno,
conclusión, ¿cuáles son los países ricos? Son aquellos países donde se producen las innovaciones de punta, ¿no? Que luego la van pasando a otros países donde están las rentas importantes, son en el momento de la innovación, ¿no? Eso es Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Corea del Sur es el que sigue, ¿no? Corea del Sur no es lo que está en la punta tecnológica, es el país al cual pasa la fase de producción cuando ya viene un poco más abajo. O sea, no creo que es, no sé, tú me corres, pero yo no creo que Corea del Sur haya sido líder en innovación de industria automotriz. Recibe la tecnología de industria automotriz que se genera en otras partes y luego de ahí va pasando así, ¿no? Entonces, ¿dónde se han generado así innovación? O sea, ¿qué países tienen así focos de innovación tecnológica que generan suficientes rentas de propiedad intelectual, ese tipo de cosas? Pues Estados Unidos, Europa, algunas subsidiarias como Israel, entonces Estados Unidos comparte su tecnología con Israel y poco más. Luego están aquellos que, como Corea, como Taiwán, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no cambies ese orden, pues no lo sé, es una conjetura, pero si Vernon tiene razón, hasta que no cambie ese patrón de innovación tecnológica, vamos a seguir más o menos así. Habrá cambios de que de vez en cuando esta cadena pasa. Sí, de acuerdo, ¿no? Bueno, pues excelente oportunidad para que nos compartan tecnología como lo hacía con A ver, tenemos, si les parece, tenemos 4 preguntas. Vamos a hacer una primera ronda, ¿no? Ángel Melguizo, por favor. Después Pablo Stefanoni, ¿no? Roberto. Y aquí, esa. Sí, una intervención, de hecho, en la línea de potenciar el diálogo Unión Europea-América Latina y qué se puede hacer, pero solamente un par de comentarios. Alto representante, como contribuyente en Colombia, tengo creo que una opinión sobre la reforma tributaria, pero fuera de bromas, parte de la diferencia entre América Latina y Europa y la OCDE en términos de recaudación es salud y pensiones, que allí no se cuenta como impuestos y en Europa sí. Estos son 8 puntos de la diferencia, es que salud y pensiones son aportes privados. Parte de la diferencia también es que América Latina tiene recursos naturales que no cuentan en la presión tributaria y luego es verdad que tienes un agujero grande de diferencia de impuestos sobre la renta de las personas físicas, que eso es lo que ha gestado y eso es lo que en América Latina no se ha logrado, pero la verdad el capital político que tienen los partidos, como hemos visto en Uruguay, hemos visto en Chile, para pasar las reformas fiscales es reducido, y el capital social también, porque la gente no está satisfecha con algunos de esos. Sé que es un círculo vicioso, pero digo un poco para cualificar el punto de ahí. Y quería relacionarlo con esta discusión o esta colaboración Europa-América Latina, porque cuando uno mira esos ejemplos de los países que saltaron de ingreso medio a ingreso bajo y ve sus presiones tributarias, no tenían 30 y pico, tenían 23. O sea, ve uno Irlanda, Malasia, Israel, Polonia, esos países tenían una presión tributaria de 23, 24 puntos. 4 puntos más que Colombia, 4 puntos más en muchos países de América Latina, pero por ahí está. En cambio, la diferencia, lo que tienen, además de esos 4 puntos adicionales de ingresos tributarios, tienen calidad de la educación superior mucho más alta, calidad de las instituciones mucho más alta y lo que Hausmann llama pues los complexity, es decir, el valor agregado que le metes a las exportaciones. Y ahí es donde quería unir estos 2 puntos. En un programa Global Gateway geopolítico de Europa con América Latina, donde a lo mejor Europa no tiene campeones tecnológicos, pero sí que tiene campeones en sectores digitalizados, de energías, de movilidad, este sería uno de los puntos, yo creo que desde el punto de vista de Colombia, de qué países querríais y veríais como útiles que Europa lo apoye como ejemplo, porque fueron países los europeos que estuvieron hace pues 2, 3, 4 décadas en una situación similar, si lo mides en renta per cápita, y que lograron dar el salto. Pablo. Sí, yo estoy hablado así como Es un clásico, nunca funcionan los audios, ¿no? Gracias. ¿Funciona? Sí. Sí. Bueno, quería seguir lo que decía Ángel sobre este tema de los impuestos, porque la paradoja un poco en América Latina creo que es que con esta presión fiscal baja comparativamente, con las matices que señalaba Ángel recién,
las grandes campañas políticas son rebaja de impuestos, ¿no? Además, casi todos los países hay ese debate, y creo que hay 3 puntos que complican las reformas. La primera, que las clases medias usan, donde hay servicios públicos, cada vez menos los servicios públicos. Por ejemplo, en el caso argentino, claramente la salud ya no la usa la clase media, la salud cada vez menos, y la educación, solo el que no puede, incluso sectores medios bajos, tratan de ir a escuelas parroquiales baratas, etcétera. Entonces creo que se rompe ese pacto de algún modo. El expresidente Macri había hablado alguna vez de los que caen en la educación pública. El progresismo se escandalizó, pero la gente de clase media baja realmente cree que se cae en la educación pública. Salvo las universidades, que están un poco fuera de esto, pero en las escuelas primarias y secundarias, claramente, y en salud, los seguros privados se expandieron a todos los niveles. El segundo punto, creo que hay una especie de alianza fáctica entre los ricos y las clases medias, y que las clases medias piensan que si aumentan los impuestos a los ricos, después van a venir por nosotros. Entonces, por las dudas, que no le aumenten a nadie. Y el tercero, que como hay mucha economía informal, que hay una especie de competencia desleal, porque si eres un comerciante más o menos formalizado, pagas impuestos, mientras que otros no pagan nada, ¿no? Entonces, no sé cómo salir de ese, cómo generar un tipo de consenso para poder discutir, porque efectivamente creo que es un tema político primero. La disciplina fiscal, el gasto público que no es clientelar. Eso es el Washington Consensus, ¿sí? La reforma de impuestos es el Washington Consensus, ¿no? Tasas de cambio competitivas es el Washington Consensus. Y creo que fuera de 2 o 3 elementos, tal pareciera de que estamos hablando de lo mismo en términos del paradigma, pero lo que se requiere es una adaptación de algunos elementos de ello. Incluso gobiernos de izquierda, como puede ser el de México, pues otros en la región, mantienen la disciplina fiscal. Entonces, con estos elementos, ¿hasta qué punto, y lo que aprendí ayer de Ángel con respecto a Global Gateway, hasta qué punto la discusión está más en los instrumentos que en el paradigma? Sí, esa sería mi pregunta precisa. Y algo que quizá, algo para agregar, es de que ha estado ausente en esta conversación quizá la tesis de Acemoglu and Robinson, Why Nations Fail. Básicamente lo que plantea, si no se conoce, es que es acerca de la redistribución, lo que hace sociedades. Entonces, pondría eso sobre la mesa y me encantaría escuchar tu reacción. Tenemos, Luis Fernando, 3 preguntas más. Si te parece, las recogemos o quieres responder ya a esta primera ronda. Espera. ¿No? Bueno, respondo a esto. Venga. Bueno, a ver. Yo creo que, primero, cuando hablaba de cambio de paradigma, me refería a que posiblemente, o sea, es algo que va más allá de América Latina, es que posiblemente la misma noción de crecimiento económico que ha servido de hilo conductor a todas nuestras visiones va a entrar en cuestionamiento. O sea, cuando ya estamos viendo una serie de cambios estructurales que hacen que los mecanismos de mercado no sean capaces de responder. Porque, digamos, el crecimiento económico, pues, ¿qué es? Es crecimiento del PIB. ¿Y qué es el PIB? Es un vector de
quantum de bienes multiplicado por un vector de precios, precios normalmente de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues el crecimiento, la noción de crecimiento confía muchísimo en el papel de los mecanismos de mercado para generar precios que nos vayan a hacer, nos van a servir de guía, ¿no? Pero estamos ante retos donde de pronto es que los mecanismos de mercado no están sirviendo y además otros mecanismos de pronto también sí están mejorando su desempeño a la hora de responder. Puedo hablar de la digitalización como una forma de alternativa de cuestión de gobernanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso ya de América Latina, sí, yo creo que el consenso de Washington hubo cosas que nunca se cumplieron, ¿no? De acuerdo, pues son declaraciones, pero yo sí creo que hubo alguna, o sea, confiar en las fuerzas de mercado para todo el sector, básicamente en algo que sí creo que permeó la visión de muchos gobiernos en América Latina era la separación entre producción y redistribución. O sea, vamos a que las fuerzas de mercado maximicen la producción y luego vamos a poder redistribuir mediante mecanismos fiscales, ¿no? Yo creo que eso ignoraba el hecho de que realmente no es tan fácil, ¿no? Esto es la visión del primer teorema de bienestar en economía, de que entonces uno tiene un equilibrio valrasiano y luego lo puedes, mediante impuestos no distorsionarios, puedes llegar a decir lo que quieras, sí, pero en la práctica los procesos de crecimiento te generan, o sea, los sectores que crecen económicamente desarrollan mecanismos de defensa políticos para evitar que los graben, por ejemplo, ¿no? Entonces esta idea de que hay un Estado neutral que simplemente supervisa dónde está el crecimiento y luego lo saca como con una espumadera, ¿no? Y lo trae para acá, eso no ocurre, ¿no? Creo que eso es lo que está haciendo crisis en América Latina y por eso es que hay un cuestionamiento. Estoy de acuerdo en que sí, los mecanismos se pueden acomodar. Nadie está en este momento en América Latina hablando de aranceles del 500% o cosas de esas. No, pero sí, por ejemplo, ahora que está nuevamente en boga la política industrial, pues sí, es un poco reconocer que a veces la verdadera redistribución ocurre in situ, cuando estás allá en el lugar de trabajo. No esta idea de que no, hay unos que generan unos excedentes allá y luego yo los saco y se los traigo a esta otra persona que no está vinculada a ese proceso productivo, eso no es tan fácil, ¿no? Ahora, la idea de que es que en América, o sea, lo que pasa, y con esto conecto un poco a las dos preguntas, ¿no? Yo, no sé, aquí tengo un poco de, ¿cómo es que se dice? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, ¿no? De que, sí, pues, sí, obviamente la coyuntura es una coyuntura propicia para que se pongan sobre la mesa muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Y cuando se ponen muchos temas al mismo tiempo, tal vez es probable generar un grand bargain, ¿no? Y se dan grandes pactos, etcétera, ¿no? En la práctica, yo creo que, volviendo al caso de Europa, pues es que, claro, cuando acabas de tener 50 millones de muertos, eso concentra la atención de todos en la necesidad de un pacto, ¿no? En América Latina no hemos tenido un cataclismo de ese estilo. Entonces, yo era lo que pensaba y sigo pensando que, bueno, en Colombia, por ejemplo, con el posconflicto, es un buen momento para decir, bueno, como parece que se está acabando una guerra civil de baja intensidad, es una oportunidad para que nos... Pero no es tan claro que no es una catástrofe como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que estamos encontrando es pues, que la capacidad de generar grandes pactos no es la misma. Yo creo que hay logros y por eso, pues por eso sigo trabajando en el gobierno, porque creo que vale la pena seguir intentando. Pero así que vamos a tener un grand bargain para que todos decidamos ahora sí contribuir a la redistribución y generar nuevas instituciones, no es tan fácil. Es un día a la vez, hay que, o sea, porque sí, grandes pactos, pero también tienes que generar respuestas, resultados a corto plazo para que la gente siga votando por ese pacto, y así, entonces no es tan fácil. Pero
Ya estamos prácticamente sobre la hora y tenemos 4 preguntas, ¿no? Así que voy a rogar que esas preguntas sean lo más breves posibles, ¿no? Para poder dar satisfacción a quien ha pedido la palabra. Tenemos, en primer lugar... Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad de poder hablar directamente. Yo quería hacer una pregunta relativa al Global Gateway. O sea, en la última declaración entre la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC se ha hablado mucho de ser partners en las transiciones, en las 3 transiciones, y se está empezando a ver esta idea de primus inter pares, es decir, de ser iguales y de que esto sea una relación de iguales para avanzar o para desarrollar estas 3 transiciones. Pero en diferentes charlas como esta, ustedes nos han presentado que tienen un tercio de la economía sumergida, que tienen problemas recaudativos, que hay una ausencia importante, un cimiento industrial sobre el cual apoyarse para realizar esas transiciones, que en algunos casos la descarbonización no es una prioridad porque la economía no ha alcanzado ese punto en el cual necesite descarbonizarse. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de relación quiere tener América Latina respecto a Europa? Es decir, ¿queremos tener una relación de iguales para hacer frente a estos retos o queremos que es una relación de ayuda al desarrollo de América Latina? Especialmente porque la Unión Europea se está planteando, y el alto representante ha estado hace poco en Asia, si vale más la pena una relación más fuerte con América Latina o si vale la pena pivotar, como están haciendo muchos países, hacia Asia, acercarnos a la ASEAN y acercarnos a los tigres asiáticos como Corea del Sur o como Japón. Entonces, ¿qué tipo de relación es la que busca América Latina? ¿De iguales o de que les ayudemos a desarrollarse? Bien, mi pregunta va especialmente dirigida hacia Josep Borrell, pero la dejo bien abierta. Estábamos hablando... vale. Bueno, la hago igual y que responda quien quiera. Disculpe. En la Unión Europea estamos hablando de cambios de paradigma y de nuevos desafíos globales, entre los cuales tenemos la digitalización, una cosa que a veces va muy bien para agilizar el trabajo y nuestra vida cotidiana, pero que también está trayendo muchos problemas, como por ejemplo la sustitución de las máquinas por las personas en los puestos de trabajo. Antes habíamos hablado que es un trabajo esencial y lo estamos viendo, por ejemplo, en mi ciudad, en Barcelona, en algunos restaurantes, como ya te atienden robots en vez de camareros normales, pero también me gustaría hablar de otra cosa. Hablamos de digitalización como una prioridad, pero en el sistema educativo no se trabaja lo suficiente la competencia digital. El año pasado hice la selectividad y no me preguntaron absolutamente nada de competencia digital. Una de las principales quejas que tiene el mercado laboral es que la educación está como muy alejada de las necesidades del mercado laboral, y ahora mismo podemos ver como muchas entrevistas de trabajo valoran especialmente bien la competencia digital. Entonces, ¿qué creéis que se deberían hacer desde las administraciones, tanto desde la Unión Europea como en Latinoamérica, para facilitar esos conocimientos en las competencias digitales y también para evitar que siga creciendo la tasa de desempleo y que muchas personas puedan perder su puesto de trabajo a causa de la digitalización? Muchas gracias. Sí, bueno, primeramente felicidades porque realmente me ha parecido fantástico, pero un poco por eso, por las preguntas, pero las soluciones. Primeramente un comentario, hablamos de varias Américas Latinas, yo vivo en Honduras, realmente comparar Centroamérica o el C4 con Colombia, Chile, es muy complicado. El tema de la reforma tributaria, por supuesto, es verdad que la presión fiscal... lo hablaba el otro día con un compañero de trabajo, que en Centroamérica, en la mayoría de los países, no tributan ni los ricos ni los pobres. Pero yo voy, digamos, un poco a... mi lengua le llamamos el moll de los... al tema fundamental, que, en mi opinión, que es... Y es la pregunta que quería hacerle. Existe una falta de institucionalidad o de estatalidad brutal en general en América Latina. Los países que han funcionado mejor son los que tienen estados, estructuras estatales más fuertes, por las razones que sean. México en la industrialización de los 40, Colombia, Chile, pero siempre ha habido un estado. Para hacer una reforma tributaria también tiene que haber un estado detrás, y eso va unido a temas como la industrialización, con el tema de atracción de inversiones, con el tema del cambio del modelo de exportación, con el tema de... Hablamos mucho de tecnología, pero yo que soy valenciano, cuando vinieron la Ford en Almusafes o cuando vinieron toda la industria de la cerámica o se desarrolló, es porque existía también un Estado.
Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque la Unión Europea está enfocando en temas muy importantes, como la digitalización, el tema de la integración, que nos ha hablado. Cada país es una isla respecto al resto. Pero el tema del Estado, ¿cómo podemos enfocarlo y cómo podemos hacer que en América Latina ayude a todos estos temas, todas estas acciones que todas van concatenadas, en mi opinión? Sí, gracias, profesor. Muy concretamente, embajador, quería consultarle, en el marco de este temor de una nueva crisis de deuda que pueda producirse en América Latina, se ha insertado mucha presión tras la pandemia en la deuda externa de la mayor parte de los países. No tenemos la capacidad de Europa de emitir deuda conjunta como lo han hecho con la Next Generation European Union. Lamentablemente, en América Latina no existe un mecanismo que nos permita actuar macroeconómicamente en conjunto. Si ve que en esta financiación climática internacional podríamos conseguir en los bonos de carbono y en el mercado de emisiones que está planteando la Unión Europea como alternativa global una posibilidad de refinanciar nuestra deuda externa y poder hacer esta transición que hemos comentado en varias oportunidades, y también consultarle un poco en relativo a lo que el profesor Sanajo que planteaba, cómo evitar un neoextractivismo en la región, porque China ha ocupado gran parte de los bastiones de inversión extranjera en nuestro continente, ausencia quizás un poco de Europa y de Estados Unidos en las últimas décadas, pero no ha legado gran valor social en las cadenas de producción, y los ciclos de transmisión en la economía real son bastante limitados. ¿Qué podríamos nosotros en esta nueva alianza, en nuestra nueva era de autonomía estratégica que nos plantea el alto representante y la Unión Europea, pedir a Europa para que en esta Global Gateway, en las inversiones que se hagan en América Latina, el resultado no sea el mismo, sino que se genere un verdadero desarrollo integral? Gracias. Bueno, a ver, no sé por dónde empezar. Bueno, yo creo que sí, por supuesto, Europa podría decir, estos latinoamericanos otra vez pasando la gorra, otra vez pidiendo plata, más bien nos vamos a pivotar hacia Asia. Podrían hacerlo si quieren, ¿no? Creo que sería una torpeza enorme, ¿no? Se causaría a Europa muchísimo daño a sí misma en ese sentido. ¿Y por qué? Primero porque América Latina no está pidiendo limosna, ¿no? América Latina lo que está diciendo es, bueno, dado que hay unos retos que son globales, ¿no? Y que nadie sabe cómo responder, ¿no? ¿Por qué no le buscamos una solución conjunta entre Europa y América Latina? ¿Y por qué? Pues porque realmente somos los socios naturales. O sea, yo, de haber sabido que algún día iba a ser embajador, habría estudiado más relaciones internacionales, y por eso me la paso cambiando de parecer sobre el papel de los valores y los intereses, ¿no? Creo que están mucho más entremezclados de lo que la gente... En relaciones internacionales les encanta crear teorías monocausales, ¿no? De que todo se explica a raíz de tal cosa. Entonces los realistas dicen que todo es seguridad nacional, de todo. Una cosa mucho más entrecruzada, ¿no? Yo creo que los intereses nacionales también involucran valores y los valores también involucran intereses. Y en ese sentido, para mí no hay ninguna duda que es América Latina el socio natural de Europa. Los demás sitios de Europa le va a quedar mucho más difícil generar, como se dice ahora, partenariados, generar pactos entre relativamente simétricos, relativamente fluidos. Con Asia es muy complicado para Europa, creo, ¿no? La región del mundo donde se comparten las visiones de modernidad, del proyecto inconcluso de la modernidad que hablaba Habermas, pues es América Latina, ¿no? Y yo creo que Europa tiene que entender eso. Y no estamos pidiendo limosna, estamos diciendo simplemente, bueno, pues busquemos por ejemplo, transferencia de tecnología, como hablábamos ahora con Ángel, ¿no? Pues sí, hombre, ¿por qué lo vamos a hacer? Pues porque nos conviene a todos. A Europa le conviene que América Latina sea una región vibrante. A Europa le conviene que América Latina sea una región que active sus fuentes de desarrollo endógeno, ¿no?
le conviene que se integre económicamente, como preguntaban ahora, no hablaba de integración, pero por supuesto le conviene para generar cadenas productivas, que el mapa de calor del crecimiento en América Latina sea mucho más disperso y no unos cuantos focos aquí y allá, ¿no? Eso le conviene a Europa. ¿Por qué? Pues porque es la forma de mantener su vigencia en el mundo. O sea, si Europa de verdad se percibe a sí misma como una comunidad de naciones que profesa ciertos valores, etcétera, la única forma de que eso mantenga relevancia es buscando cómo extenderlo hacia otra parte, y el sitio natural para eso es América Latina. Es allí donde están esa comunidad de valores que, otra vez, suena muy sí, listo, pero ¿y la plata dónde está? No, es que eso se traduce en plata finalmente, eso se traduce en bienestar, eso o sea, pues yo creo que Europa se equivocaría muchísimo si opta por voltear la espalda a América Latina, ¿no? Ahora, el problema de las finanzas climáticas, estoy de acuerdo. Yo creo que se necesita, o sea, los bonos de deuda como están ahora son una solución muy incremental, no todos los países les sirven, por eso es necesario otra vez un diálogo multilateral, ¿no? Y yo creo que aquí, claro, en este curso hemos hablado siempre de Europa, América Latina, se nos olvida el tercer actor que podría ser la bisagra, ¿no? Dependiendo de noviembre del 24, que es Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es fundamental. Estados Unidos es el que puede ser la bisagra entre Europa y América Latina, ¿no? Y si nos falla esa pieza, todo lo que hemos hablado en este curso va muy bien, pero va a estar un poco limitado, ¿no? Yo creo que, pero si Estados Unidos, o sea, en este momento, cuando uno habla con Estados Unidos se encuentra lo mismo, es la misma visión. Claro, otra vez, estamos hablando de un país con unas disfunciones políticas internas bastante notorias, entonces cuando yo hablo, pues con la administración Biden, ¿no? No sé, no he tenido experiencia como funcionario público con la administración del Partido Republicano, pero con la administración Biden, todo esto te lo suscriben, ¿no? Es necesario generar espacio fiscal, es necesario generar cadenas de valor en América Latina dispersas que involucren procesos productivos, es necesario políticas contracíclicas, es necesario un manejo de la deuda distinto, todo eso te lo firman, ¿no? Hombre, pues ahí tenemos el triángulo que puede echar a andar estas cosas, y ahí ya estamos hablando de un mercado común grandísimo, de una comunidad enorme, de una potencia económica indisimulable. Entonces, todo esto, o sea, por eso en noviembre del 24 va a ser bastante importante aquí, ¿no? Centroamérica, sí, de acuerdo, como hemos hablado en otras ocasiones, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo no sé si, digamos, aquí sí le toca a Europa decidir si su interlocución la quiere con todo el CELAC o con sus regiones, pero igual no tiene por qué escoger, pues algunas cosas se hacen en un espacio y otras, pues como lo ha hecho Europa, ¿no? Pues la integración europea pues ha ido a distintas velocidades, ¿no? Alemania y Holanda funcionan a un ritmo, luego la Comunidad Europea funciona a otro ritmo. En América Latina va a pasar un poco lo mismo, sí, ¿no? Hay algunas cosas donde pues sí es bueno que del Río Grande hasta la Patagonia estén todos, en otras cosas, sí, hay que entender que Centroamérica tiene una historia distinta, ¿no? Y sí, la región andina funciona distinto de Mercosur, ¿no? Pero bueno, eso es normal, ¿no? Yo creo que eso son cosas que se van gestionando sobre la marcha, no sé. Bueno, perdón que me extendí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos 20 minutos para el café, para comenzar la siguiente conferencia.